Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clips de Historia en 20 minutos, donde solamente en 1200 segundos hablaremos de historia de México. Historia real, historia bien documentada, pero que casi nadie cuenta. Hagamos historia entretenida. Y continuamos. Hubo entonces varios intentos de independencia. Algunos más pensados, algunos más programados que otros. Sin embargo, el intento más famoso es el intento de 1810 llevado a cabo por el cura Hidalgo. Pero para hablar de esto debemos de poner algo en contexto: la situación mundial. Para 1810 la Iglesia Católica se encontraba en jaque. Se encontraba en jaque por lo siguiente: desde hacía prácticamente 2 siglos hubo un movimiento en Europa bastante fuerte que cimbró a la Iglesia Católica, y este fue el movimiento protestante. La Iglesia Católica perdió varios imperios que antes prácticamente le pertenecían, y por lo tanto, durante este tiempo la Iglesia Católica procuró tener u ostentar mayor poder aún. A los territorios que todavía manejaba, pues entonces le puso mano de hierro. Un ejemplo, la Inquisición, la Santa Inquisición, nace precisamente por el protestantismo. La Iglesia Católica quiso poner mano de hierro en cada una de las colonias e imperios que tenía. Cualquier persona o grupo de personas que quisieran sublevarse eran cruelmente castigadas. Para 1810, no nada más era la Iglesia Católica la que tenía problemas, sino también empezó a tenerlo la corona española. ¿Por qué? Porque en primera, la corona española pierde al último de los Habsburgo, el último de los reyes de Habsburgo, y sube uno de la casa Borbón. El de la casa Borbón era francés y quiso imponer algunas medidas diferentes en las colonias, entre ellas que solamente podían tomar decisiones los españoles nacidos en España, y eso relegaba a los criollos a una categoría de ciudadanos de segunda. Por otro lado, en aquellos tiempos había ideas muy liberales de países como Francia, y el expansionismo napoleónico estaba poniendo en jaque a la corona española. Tanto así que Napoleón durante cierto tiempo estuvo prácticamente secuestrado al rey Fernando VII. En ese momento es cuando en 1810 inicia lo que nosotros llamamos independencia. Pero hay que aclarar una cosa: toda guerra de independencia no es más que una guerra de revolución. Una guerra de revolución es una guerra que busca un cambio. Y cada guerra de revolución tiene las mismas características. Tiene 3 personajes: los que tienen el poder, los que quieren el poder y los de abajo. Los de abajo rara vez se levantan. Los de abajo rara vez se activan, no hacen algo por sí mismos. Simplemente ellos trabajan o hacen, pero no se organizan para levantarse. Y eso es prácticamente en la historia de cualquier país. Sin embargo, los de abajo son los que generan este tipo de cambio. ¿Pero por qué? Por los que quieren el poder. Los que quieren el poder convencen a los de abajo de luchar por ellos y para ellos. Los de abajo terminan luchando y le quitan el poder a los que lo tenían, a la gente con poder, y los que quieren el poder lo toman. Simplemente se hace un pequeño cambio, un pequeño giro, y los de abajo continúan siendo los de abajo. De esta manera, en la Nueva España, cuando los Borbón toman el poder, detectan muchos de los criollos y muchos de los españoles que ya vivían en la Nueva España, detectan que no va a haber movilidad social. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los que quieren el poder jamás lo van a poder obtener. ¿Por qué? Porque los Borbón acaban de bloquearlo. Muchos de los criollos que estaban queriendo obtener más cosas, más cargos o más poder económico, se veían limitados por ello y no iban a permitirlo. Por lo tanto, pues empezaron a hacer movimientos para que detentar ellos directamente el poder.
Las guerras de independencia, que prácticamente podríamos decir que la guerra de independencia aquí en lo que hoy llamamos México son tres: la de Hidalgo, la de Morelos y la de Iturbide. Las guerras de independencia no eran más que guerras entre blancos. Los indígenas, los mestizos, solamente fueron parte de la plebe, parte de la masa, parte de la carne de cañón. La guerra de independencia fue una guerra de blancos contra blancos. Pero bueno, incluso el primer intento de estos, que fue el de Miguel Hidalgo, ni siquiera fue para separarse de España. El intento de Miguel Hidalgo fue simple y llanamente para evitar la intromisión de Napoleón, ya que en aquellos tiempos había secuestrado al rey Fernando VII. Y como no quería la intromisión de Napoleón, pues lo que hicieron fue querer separarse del imperio francés durante un tiempo, tener un imperio mexicano y ceder la corona a aquella persona que dijera el rey de Francia, es decir, el rey de España, es decir, prácticamente seguir siendo parte del imperio español. Eso es lo que quería Hidalgo, pero quería que fueran los, llamémosle, novohispanos, que es lo que eran, que fueran los novohispanos los que ellos eligieran y dictaminaran cómo se iban a manejar las cosas aquí, es decir, los criollos. Por lo tanto, podremos decir que no nada más la guerra de independencia fue llevada a cabo por blancos, fue llevada a cabo por blancos que fueran aristócratas y que fueran conservadores. Y aquí empieza lo que es la historia de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo llevaba por nombre Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Málaga, Mandarte y Villaseñor. Era criollo, es decir, era hijo de españoles, tal y como consta en su acta de nacimiento, que nació el 8 de mayo de 1753. El 16 de mayo de ese mismo año fue bautizado por el sacerdote Agustín de Salazar y fue bautizado como español. A pesar de que nació en Corralejo, se le bautizó llamándole español. Era hijo de Cristóbal Hidalgo Costilla y de doña Ana María Gallaga. Ambos eran cónyuges españoles y eran vecinos de Corralejo. Sin embargo, Miguel Hidalgo, a pesar de que la fe de bautismo diga que nació en España y que era español, nació en Corralejo. Cuentan que era de estatura mediana, ancho de espaldas, moreno, de ojos verdes muy vivaces, la cabeza un poco caída sobre el pecho, prácticamente calvo, y aquel cabello que tenía era muy cano. Cuando lo atrapó el tribunal de la Inquisición por revoltoso, se dijo a sí mismo español. Jamás se reconoció como novohispano, jamás reconoció que hubiera nacido aquí. Su guerra fue muy desordenada, porque fue una guerra. Él levantó a la gente sin un plan. Cuando levantó a la gente, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, más que nada para atraer plebe, para atraer gente, para atraer indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas eran los más fieles devotos a Dios y sobre todo a la Virgen de Guadalupe. Sabiendo esto, este cura tomó el estandarte e incitó a los pobladores a levantarse en armas para defender a la iglesia. Y eso fue lo que consiguió. Y eso fue lo que hicieron. La batalla o las batallas que encabezó Hidalgo eran un desastre. Era muy mal militar. Y en menos de un año fue apresado y muerto. Hidalgo era una persona bastante extraordinaria en muchos aspectos. Era un sacerdote, pero un sacerdote que le encantaba la bebida, le encantaban las fiestas, el baile y las mujeres. Fue rector del colegio de San Nicolás, pero fue expulsado por corrupto. Fue expulsado por cuestiones de dinero, porque se robaba dinero, porque desviaba fondos
y por muchos líos de faldas. Se dice que tuvo muchos hijos y ni siquiera se sabe exactamente cuántos. Era muy soberbio, no escuchaba a nadie, no escuchaba la opinión de nadie. Incluso Allende varias veces quiso recomendarle o quiso aconsejarle cosas que le hubieran convenido, pero no escuchaba a nadie. Él impuso que se le dijera o se le llamara Alteza Serenísima, pero era muy sádico, muy sádico. Hacía corridas de toros, esto es en serio, hacía corridas de toros, pero en lugar de usar toros, utilizaba españoles. Una vez inició la guerra de independencia, su objetivo era sacar a cuanto español hubiera que estuviera completamente aliado a la corona o que en este caso tuviera más poder que él. Se decía a sí mismo español aunque hubiera nacido aquí, pero quería sacar a todo el español que tuviera más poder del que él demostraba. A final de cuentas, era un mal militar, tanto que hasta el mismo Allende pensó en matarlo. Asusaba a la gente, llamaba a la gente a que luchara a su lado y les permitía el saqueo, los asesinatos, las violaciones, los robos y el vandalismo. En el momento en el cual iban a entrar en batalla, llamaba a toda la gente y les permitía que entraran a Celaya, a Irapuato o a cualquier ciudad, prácticamente a destruirla. Y sabía que asesinaban hombres, ancianos, mujeres y niños, y había violaciones. Cuando Allende le decía que debía detener los saqueos, los robos, las muertes y las violaciones a gente inocente, Hidalgo respondió: si tú conoces un modo mejor de que la gente se una a nuestra lucha, dímelo. Prácticamente la gente que estaba con Hidalgo fue por el vandalismo y la destrucción. Sin embargo, probablemente creía en lo que estaba haciendo. Probablemente lo veía como un mal modo de hacer algo positivo. Probablemente veía un fin mayor. Fue bastante leal y fue bastante respetuoso de sus propios dichos. Cuando lo tomó el Tribunal de la Santa Inquisición, lo interrogaron y él aceptó cada uno de sus crímenes. Y él dijo que dio la orden de saquear. Por lo menos en este caso, fue una persona valiente en ese punto. Sin embargo, y como último punto para hablar de él pensaba iniciar el levantamiento hasta octubre. ¿Por qué fue el 15 de septiembre? Porque se enteró de que el rey iba a mandar la notificación de que hubiera un reparto agrario en la Nueva España. ¿Qué quiere decir esto? Que se les iba a repartir tierras a los indígenas y campesinos. Decidió Miguel Hidalgo adelantarse, porque si eso se sabía, nadie lo iba a seguir. De ahí vamos a don José María Morelos y Pavón. Cuando muere Hidalgo, Morelos toma la guerra de independencia. Un extraordinario militar, pero vamos a hablar un poco de él, cosas que no se saben. En primera, el 4 de octubre de 1765 fue bautizado. Fue bautizado por el cura Francisco Gutiérrez de Robles, quien, en español antiguo, puso en su fe de bautismo: exorcicé solemnemente, puse bleo, bauticé y puse crisma a un infante que nació el 30 de septiembre, hijo legítimo de Manuel Morelos y Juana Pavón, españoles. Fueron sus padrinos Lorenzo A. Cendejas y Cecilia Sagrero. ¿Qué tiene esto de importante? Escúchenlo bien: hijo de españoles, nacido en la Nueva España, es decir, también criollo. ¿Qué tiene de importante? Que bueno, que hay historiadores como Lucas Alamán y algunos otros que le han querido
mostrar como un indígena mezclado con negro, lo cual es absurdo. Pero hay muchas representaciones de él en el cual lo ponen con rasgos africanos. Y dicen que él y su familia mintió queriéndolo hacer pasar por español, porque en aquellos tiempos lo hacían así se estilaba. Pero aquí hay un detalle: a un indio, y más a un indio mezclado con negro, jamás lo registrarían como español. Era de cejas muy pobladas, una característica muy mediterránea. En la afiliación de la Inquisición, cuando estuvo en la cárcel, se expresa que era un hombre con barba y barba negra y muy poblada, cosa que tampoco tiene mucho que ver con los indígenas y los negros. En el bautizo de Morelos, que quedó registrado en el folio número 114 del libro del mes de enero de 1760, se hace constar que él era el hijo legítimo de Manuel Morelos y de Juana Pavón, españoles. Por lo tanto, no pudo haber sido ni indígena ni negro, como muchos lo quieren hacer ver y como la leyenda llega a contarlo. Y si no lo creemos, bueno, basta decir otra cosa. En aquellos tiempos las leyes eclesiásticas eran muy estrictas, y un indio o un negro no podía ser sacerdote de ninguna manera. Más allá, Morelos hizo un decreto el 13 de octubre de 1811, en el cual indicó que la lucha que se llevaba era para que se respetaran los privilegios, y escúchenlo, así viene, los privilegios de los blancos en las Américas. Era español y estaba luchando por los privilegios de los blancos en las Américas, es decir, los criollos. A diferencia de la guerra de Hidalgo, la guerra de Morelos duró 4 años. Morelos era una persona extraordinaria, había sido profesor de latín y gramática, era un extraordinario militar, a grado tal que el mismo Napoleón alguna vez comentó: denme a 5 generales como José María Morelos y conquistaré el mundo. Él por primera vez habló realmente de la independencia de la Nueva España, a grado tal también que institucionalizó el movimiento de independencia a través de un congreso. Fue una persona extraordinaria, un militar extraordinario, pero también, como todos, tenía sus claroscuros. Era cruel, era asesino. Él degollaba a los prisioneros. Él autorizaba que se mataran a los prisioneros, aun aquellos que estaban rendidos y suplicaban piedad. Era necio, era terco. A pesar de que le dijeron que no atacara Acapulco, lo hizo. A pesar de que le dijeron que sería un desastre atacar Valladolid, lo hizo. ¿Por qué? Porque él era el comandante. Muchas cosas se podrán decir de Morelos a favor, pero muy a diferencia de Hidalgo, vamos a decir algo en contra de Morelos. Cuando fue detenido, a diferencia de Hidalgo, Hidalgo se responsabilizó por cada uno de sus dichos y por cada uno de sus hechos. Morelos no. En el momento en que la Santa Inquisición lo detuvo, indicó lugares, escondites y nombres de cada una de las personas que trabajaban con él y que habían peleado con él. Eso es parte de lo que es nuestra historia. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. Podremos criticar a Morelos, podremos criticar a Hidalgo, de la misma manera que podemos criticar a Pedro de Alvarado o podemos criticar a Hernán Cortés. Pero son o fueron hombres de su tiempo, de su momento. Nosotros probablemente ahorita, con el filtro de la historia, podríamos decir que está mal que mataran a la gente y que fueran asesinos a sangre fría. Pero estamos hablando de cierto momento histórico. Podremos criticarles muchas cosas, tanto para bien como para mal. El gran problema que tenemos y que tiene la historia de México
es que es una historia que no comprende de claroscuros. Es una historia que para esta misma historia nada más hay o héroes o villanos. Y veremos siempre a Morelos como el impar Morelos y siempre a Hidalgo como el padre de la patria, sin ver que son hombres o fueron hombres que tienen defectos y virtudes. Hay que dejar de divinizarlos. Y continuamos en la próxima sesión. Adiós. Unos segundos más, no se vayan. Clips en 20 minutos es un nuevo proyecto, un proyecto en el cual buscamos dar información a niños, adolescentes y adultos. Es un proyecto educativo en el cual también estamos buscando su apoyo. Desde dar like y compartir tanto en nuestros canales de YouTube como de Facebook, así como aportaciones económicas voluntarias de parte de ustedes, a través de nuestras cuentas bancarias o de nuestra cuenta en Patreon, donde ustedes pueden patrocinar este proyecto y obtener algunos beneficios adicionales. Les agradecemos mucho su colaboración, les agradecemos mucho su apoyo. De nuevo, desde un like, desde un compartir o apoyándonos económicamente. Muchísimas gracias y seguimos trabajando. Hasta luego.